verso 23. Hemos cantado al Señor, Él ha estado atento a recibir estas alabanzas. Ahora nosotros vamos a estar atentos también a recibir la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Quiero, antes de orar, saludar a la hermana Cindy, que está con nosotros. Bienvenida a su casa. ¿Yo? Vamos a pedir a Dios en esta oración por la situación que se vive no solo en Colombia, sino en otros países. Estaba enterando esta tarde que en Portugal los incendios están llegando a algunos poblados, donde hay hermanos que han tenido que salir huyendo, se les ha quemado todo. Y la situación es complicada en Portugal. Aquí en Colombia hay varios departamentos donde es complicado el asunto, en el Huila, en Pasto, aquí en el Valle y en otros lugares. Entonces pidamos a Dios que guarde la iglesia y a las demás personas, pero oremos por nuestros hermanos y pidamos a Dios que la palabra esta noche nos edifique. Señor Jesús de Nazaret, gracias te damos, alabamos tu nombre. Gracias porque nos tienes aquí en paz, con gozo de alabar y glorificar tu nombre. Que tú, Señor, nos bendigas a través de la palabra. En el nombre del Señor Jesús, en esta noche, que guardes a nuestros hermanos en los diferentes lugares. Coloques tu mano protectora, Señor Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a meditar en la palabra. Aclararles la actividad del sábado, hermano, que a las 4 de la tarde inicia. Entonces, con la directiva de los jóvenes, con la hermana Natalia, con Laura y con los demás hermanos de evangelismo, vamos a estar allí apoyando el evangelismo en los semáforos. Amén. A partir de las 4 de la tarde. Aquí me imagino que es el sitio de encuentro para salir a hacer el trabajo. Bueno, hermanos, quiero en esta noche, el tiempo ha avanzado, pero hay que oír la palabra. Quiero, con la ayuda del Señor, hablarles un poco acerca de los valores morales y espirituales. Porque la obra que Dios hace en el ser humano es perfecta. Y aunque no es de un día para otro, la Biblia sí dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Lo que sí es cierto es que cuando Dios, a través de su obra, la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, cuando esa obra comienza, entonces inicia un temor, inicia en el ser humano un desagrado por lo malo, y entonces por eso cambia la vida de la persona, porque no se siente bien haciendo lo incorrecto. De modo que las personas estamos en plena facultad de hacer lo que nos parezca. Algunos afuera piensan que la iglesia es como una especie, como dijéramos, como una especie de dictadura. Y algunos dicen, ¿y el pastor si les deja hacer eso a ustedes?
Ah, es que usted no puede hacer tal cosa porque el pastor no lo deja. No, aquí el pastor no prohíbe nada. Aquí el pastor predica un mensaje que no es del pastor. Aquí el pastor habla de un mensaje que viene de los mismos cielos. Pero las personas son libres de hacer lo que quieran. Alguien me decía, pastor, ¿y usted se puede tomar una cerveza? Yo le dije, claro. Y un aguardiente también. Le dije, hasta una botella. Lo que pasa es que yo no lo hago. Yo sí lo puedo hacer, pues yo no lo hago. ¿No ve que Cristo cambió mi vida? Y entonces tiene que haber unos valores morales y espirituales en la vida del cristiano. Amén, amén. Entonces Pablo dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Alguna vez les conté la historia o el testimonio más bien, porque eso es un caso real que me sucedió en un lugar donde unas señoras que eran de la iglesia católica, eran de su fe católica, tuvieron problemas con alguna hermana de la iglesia. Y entonces vuelvo y digo, las personas creen que aquí hay una manipulación o una autocracia, y no. Y llegaron a la iglesia preguntando por mí, y yo salí contento a atenderlas ahí en el salón vivíamos, la casa pastoral era ahí mismo. Yo dije, seguro quieren que les hable de la Biblia. Yo contento. Y cuando empezamos a conversar, digo, vea pastor, es que venimos a decirle algo, es que hay una de sus ovejas, y empezaron con la historia, y esto y aquello, y me contaron un poco de cosas. ¿Usted qué opina, pastor? Yo le dije, no, está muy mal. Es que venimos para que usted le ponga freno y le ponga orden a esa señora. Y recuerdo que el Señor en ese momento me alumbró el bombillo, me dio una palabra, y yo les dije, vea señoras, las cosas malas le quedan mal a todo el mundo. Lo que ustedes acusan a la hermana, si fue verdad, estuvo mal, si es verdad. Pero eso no le queda bien ni a ella ni a ustedes. Porque lo malo no le queda bien a nadie. Es decir, que nosotros los humanos no fuimos creados para vivir en malas obras. Dios nos creó para vivir bien. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasa es que nos pervertimos, dijo el profeta, nos descarriamos todos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y nos inclinamos a lo malo porque el pecado nos contaminó a todos. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el apóstol Pablo dice, aunque todo me es lícito, no todo conviene. Aunque todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mirar qué es lo que conviene y qué es lo que edifica. Sí, amén, amén. Porque somos personas inteligentes. Dios nos creó con intelecto, con inteligencia. Pero cuando Él nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos, pues mucha más inteligencia, porque nos dio la mente de Cristo. Entonces somos personas muy inteligentes que tenemos que saber discernir entre lo que sirve y lo que no sirve. Amén, amén. Lo que pasa es que a veces no le hacemos el seguimiento a las cosas. Hay comentarios que nosotros hacemos, conversaciones que tenemos que no nos medimos para preguntarnos ¿qué tanto edifica esto? ¿Cierto? Cuando usted habla con el hermano, con la hermana, con el vecino,
con las personas de la iglesia y con las personas que no son de la iglesia. A veces no somos tan cuidadosos de mirar hasta dónde edifica lo que hablamos. Amén. O hasta dónde no edifica. Cuando usted sube algo a las redes sociales, antes de subirlo, pregúntese para qué lo sube. Amén. Sí, Señor, suba y empieza. ¿Para qué lo sube? Porque usted es un hijo de Dios. Sí, amén. Amén. Señor. Si yo voy a subir algo de mi vida personal o de lo que tiene que ver con el entorno de mi familia, yo me pregunto para qué lo subo. Sí. Y si veo que no edifica, yo no lo subo. Amén, amén, amén. 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 Gloria al Señor. Porque todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Hay información que sí está, y ahí está la información, pero si yo la propago esa información, ¿eso edifica? Bueno, si edifica, entonces propaguémosla. Un mensaje bíblico, un buen consejo, un sermón de la palabra, un texto que da un mensaje, que trae una reflexión. Propaguemos todo eso porque eso edifica. Amén. Pero si es un comentario que no edifica, Ay, ay, ay. ¿para qué lo propagamos? Entonces un amigo confidente o una amiga confidente le dice: oye, si sabías, fulanita está en embarazo. Ay, ay, Bueno, guárdese eso. No conviene que usted esté publicando todo eso. Eso es la vida privada de ellos. gracias a Dios. Porque nosotros, como iglesia, debemos de tener un alto grado en lo que tiene que ver con la moral y con lo espiritual. O sea, tienen que haber principios morales y espirituales. Por eso es que Pablo dice eso. Mire que a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, verso 23, les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y oiga lo que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Habla de moral y de espiritualidad. Moralidad y espiritualidad. Todo vuestro ser. Porque si algunas personas en el mundo deben ser el ejemplo, aleluya, para formar sociedad. Si hay alguien en esta ciudad de Tuluá que sean llamados a estar en el tejido social, en la formación de la sociedad, es la iglesia. Amén. Claro, los niños se mandan al jardín, al preescolar y todo eso, y después a la escuelita y después al colegio, y se supone que allí están los que forman las personas para lo que van a ser las nuevas generaciones, todo lo que viene. Ahí se está haciendo todo el tejido social. Pero por encima de esos conocimientos académicos seculares, debe de haber algo más elevado, que es el conocimiento que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque ni en la escuela, ni en los colegios, ni en las universidades se adquiere tan alto nivel de moralidad y espiritualidad. Amén. Esto no es académico. Alguien le da una alabanza al Señor. Entonces yo diría que son necesarios, yo no sé si decir que imprescindibles para nuestro diario vivir, esos principios, o más bien esos valores que son morales
y que son espirituales. Ya que esto, hermanos, le dan un verdadero significado a nuestras vidas. Gloria a Dios, sí, Señor. Esos valores morales y espirituales llevan a las personas a valorarse a sí mismas, Amén. a valorar a los demás, Amén. a crecer con dignidad, a tener cultura de amor por los demás, a tener reverencia y respeto por Dios. Los valores morales y espirituales, iglesia, perfeccionan a las personas y entonces nos llevan a vivir en armonía. ¿Usted sabe por qué más de la mitad del presupuesto en Colombia? ¿Han visto noticias? ¿Saben cuánto es el presupuesto? 125 billones. Y más de la mitad se va en las guerras. Porque los humanos no nos sabemos tratar entre nosotros. Porque hacen falta valores morales y espirituales. Gloria al nombre del Señor. Pero los valores morales y espirituales son los que llevan a las personas a vivir en armonía. Sí, Señor. Nos hacen como más humanos, ¿cierto? Amén, amén. Y nos dan una mejor calidad de vida tanto a nivel familiar como a nivel social. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Porque dentro de las familias se origina todo. Porque la familia es la célula más importante de la sociedad. Y entonces dentro de nuestra familia, porque una niña violada, una niña que ha padecido por un familiar o por un vecino, por quien sea, tocamientos o cosas como esas, ya viene con un problema psicológico y esa niña no va a ser una buena persona dentro de la sociedad a menos que tenga un tratamiento muy eficiente o Dios mismo trate con ella. Amén, amén. Ese niño que viene con esos problemas, que ve al papá y a la mamá, él arrastrándola del pelo y dándole patadas y tratando, y el niño ve eso, ese niño no va a ser una buena personita en la sociedad, empezando que en la misma escuela ya tiene problemas. ¿Sí ven de lo que les estoy hablando, hermanos? Amén. Por eso nosotros debemos dejarnos moldear por Dios. Porque el Evangelio es un molde, hermanos. Amén. El que no se deja meter en el molde del Evangelio, ese será un evangélico no tan correcto. Discúlpenme, será un evangélico mediocre. El que no se deja meter en el molde, porque el Evangelio es un molde. Amén. Y el que se deja meter en el molde de Dios, entonces Dios lo moldea a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Pero el que no se deja, hermano, entonces ese es un evangélico, ese es un creyente que le faltan valores morales y espirituales. Amén, amén, amén. Alabanzas al Señor. Yo creo que Dios debe de estar presente siempre, siempre debe estar presente cuando se habla de valores. Amén. Yo creo que no hay instituto, universidad, no hay otra cosa más eficiente que la presencia del mismo Dios cuando se habla de valores. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando se habla de valores. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, tengamos bien en cuenta esto, la Biblia
No ponga dudas en eso. La Biblia es la infalible palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces su palabra, que es la Biblia, es el mejor tratado de relaciones humanas que existe. Amén. Venden libros de relaciones humanas y hay cátedra de relaciones humanas, y qué bueno uno formarse en las relaciones humanas. Pero hermanos, el mejor tratado de relaciones humanas se llama la Biblia. Amén. Sí, amén, amén. La Biblia, Sí, Señor. la regla de oro. Ese es como una de las cátedras importantes de relaciones humanas. Vea, lo que usted no quiere que los demás hagan con usted, no lo haga usted con nadie. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿A usted le gusta que alguien hable mal de usted? No, Señor. Entonces no hable mal de otro. Amén. ¿A usted le gusta que hablen mal de su mujer? Pero usted no hable mal de la de otro. Señor. ¿A usted le gusta que le regañen a sus hijos y a su mujer? No, usted no le regañe los hijos a otro. ¿A usted le gusta que no le paguen las deudas? No, a usted no le gusta que no se las paguen, a usted le gusta es que se las paguen. Entonces usted también pague las deudas. Gloria a Dios. Y así sucesivamente. Eso es relaciones humanas. Sí, amén. Y eso está en la Biblia. Amén. Lo que no quiere que los hombres hagan con usted, usted no lo haga con ellos. Y esos son valores morales y espirituales. Amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, para adquirir valores morales y espirituales es necesario estudiar o conocer las doctrinas bíblicas. Amén. Porque al conocer y vivir la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces es la palabra de Dios la que nos conduce. Por eso le decía que es un molde. Amén. Es la que nos conduce. Amén. Gloria a Dios. La vida eterna. Vea, ya alguna vez también les conté esto y no digan que siempre cuenta lo mismo. Me pasó en el Cairo, un hombre tenía una religión extraña, y alguna vez evangelizando en una vereda lejana, llegué a su casa y le hablé de Cristo. Y entonces él comenzó a confrontarme porque yo era unicitario y él tenía otras ideas. Y yo comencé a hablarle, no soy tan profundo en la doctrina, pero le expliqué. Le regalé un tratado de unicidad. Y entonces después, a los 8 días, me buscó en el pueblo y me dijo, oiga, me dejó, ¿cuándo va para que me explique? Entonces yo pusimos cita y yo fui y hablé. Y él quedó, Dios trató con él. Era un hombre alto, medía casi 2 metros, y con su barba larga y con su cabellera larga. Y después de que conoció el mensaje y le hablé todo lo del evangelio, y entonces hablamos del bautismo, y él dijo que sí, que lo doctrinara, y le di como unas 3 o 4 clases para bautizarlo de doctrina. Me dijo, pero lo único es que mi cabello yo no me lo corto. Usted me bautiza así con el pelo largo y con la barba larga. Le dije, pues yo lo bautizo. Y dije, uy, me va a meter problemas con la iglesia, pues no con el Señor, pero sí con la iglesia. Por allá en esos pueblos es complicado. Yo dije, yo lo bautizo. Y me fui a orarle al Señor. Y la última tarea que le dejé en la doctrina, 1 Corintios 11. Y le dije, hágame el favor y me lee este capítulo siquiera 5 veces. Me saca un resumen de lo que usted entiende de ese capítulo y antes de bautizarlo. Estúdielo bien, repáselo y repáselo, si es más veces repáselo. Y me saca un resumen y me lo lleva el domingo, que es el bautismo. Y hermano, le cuento para la gloria del Señor, cuando llegó al bautismo yo no lo conocía. Yo no lo conocía, lo saqué por la voz y por lo alto, pero iba bien peluqueadito y bien afeitadito.
Porque el Evangelio es un molde. Y lo que lo conduce a ese molde a uno es la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios la que nos da la pauta para los valores morales y espirituales. Entonces usted no cambia porque el pastor le echa cantaleta en cada culto que va. No, esto no es una idea caprichosa del pastor. Esto es un mensaje divino. Esto es un mensaje poderoso. Aleluya. Y había personas que creían que lo único que los ponía contentos era el bazuco y la marihuana. Pero cuando conocieron este mensaje, se dieron cuenta que había algo más rico, más sabroso que eso. Y no lo cambió la ideología de los hombres, los cambió el poder de Dios. Y por eso se adquieren esos valores. A su nombre sea la gloria. Es la palabra de Dios. El manual de relaciones humanas. Es la palabra de Dios el manual que nos lleva a ese molde que se llama el Evangelio. Gloria a Dios, sí, Señor. Y entonces nos lleva a practicar, a poner en práctica esos valores morales y espirituales. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 2, por ahí desde el verso 8, ¿no? Creo que es. Habla de la gracia, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo siguiente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo sigue? Porque somos hechura. A ver, no vamos a especular aquí con la palabra. Vamos al texto. Efesios 2. Aquí está. Vean, hermanos. Dice así. No por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya. Nosotros somos hechura de quién, hermanos? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde cuándo? De antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que no es que hacemos buenas obras para ser salvos, sino que fuimos creados para vivir en buenas obras. Todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo conviene. Conviene lo bueno. Lo bueno. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y Dios se agrada de eso. Amén. De las cosas buenas. De los valores. Las buenas obras. Por allá en Mateo capítulo 25, verso 30 y piquito, por ahí en adelante, 34, 33. Por ahí habla, hermanos, acerca de las obras y dice que el Señor cuando venga pondrá unos a un lado, los otros a los otros al otro lado y les dirá a unos apartados de mí, pero a los otros les dirá, venid benditos de mi Padre a heredar el reino. ¿Y por qué? Dice pues porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque fui forastero y me atendiste. Y empieza a hablar de cosas buenas. ¿Eso qué es, hermano? Esos son valores morales y espirituales. Alabanzas al Señor. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros no podemos dejarnos volver un témpano de hielo por eso. No.
Porque nosotros fuimos creados para vivir en buenas obras. Amén. De eso habla. Y entonces, por allá más adelante dice: Señor, ¿cómo así? ¿Cuándo te vimos con hambre, sediento, en la cárcel, enfermo? ¿Cuándo fue eso? Y el Señor les dice: pues a mí no, pero como lo hicieron con uno de estos, entonces conmigo lo hicieron. Cuando usted trata bien a una persona, cuando usted es respetuoso, porque eso tiene que ver con los valores. Alabanzas al Señor. Eso nos enseña a vivir con alegría y con felicidad. Mire lo que dice Eclesiastés 11:9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Eso no es una prohibición, eso es una afirmación. Amén. Ahí no está prohibiendo eso. Alégrate, joven, en tu juventud, porque Dios no quiere que sea un joven amargado. ¿O qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que el evangelio es para que la gente viva amargada? No. No. Eso cree el mundo y el mismo diablo pensará de nosotros eso. Pero el evangelio no es para que uno viva amargado. El evangelio es para que vivamos contentos. El que no entiende el evangelio lo cansa y se le vuelve una carga y aburridor y cansón. Pero el que entiende el evangelio lo disfruta. O si no, ¿por qué no se quedó usted en la casa viendo televisión, haciendo otra cosa? ¿Por qué se vino para el culto? Pues porque usted el culto disfruta. Yo disfruto el culto. Yo me gozo en la presencia de Dios. Alégrate en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Es decir, viva contento. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, que usted tiene que saber en qué se alegra. Amén, amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En la vista de tus ojos hay cosas para uno disfrutar. La vista Dios nos la dio para disfrutarse lo que existe. Pero ¿cómo lo mira usted? Entonces, cuando usted mira con malicia, eso no edifica, eso no conviene. Cuando usted mira con malicia, con morbo, con otro tipo de miradas, eso no edifica, eso no son valores, esos son antivalores. Pero cuando usted entiende lo que le estoy predicando, usted mira sin malicia. Amén, amén. Amén. Y eso es lo que dice ahí. Alégrate en tu juventud, tome placer en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y luego le dice: pero sepa una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, que si lo haces sanamente, Dios te va a bendecir y te va a aprobar lo que haces. Pero si lo haces mal, entonces también Dios, por eso vas a tener tu recompensa. Amén. Acuérdense, alguna vez les prediqué de eso. Alguna vez les prediqué, no sé si se acuerdan. Pero acuérdense que por ejemplo, Lot miró de una manera a Sodoma. ¿Se acuerdan? ¿Cómo miró Lot a Sodoma? Con una mirada incorrecta, no con valores morales. Él miró a Sodoma pensando en cuánto se iban a llenar los bolsillos, cómo iba a crecer la hacienda, cuántos pastores más iba a tener cuidando ganado, cuántos corrales más, cuántos apriscos más. Él miró a Sodoma pensando en las riquezas. Pero Abraham también miró a Sodoma. Pero Abraham no lo miró lo mismo. Y noten que Dios a Abraham lo bendijo. Y a Lot le tocó salir corriendo, eso porque Dios es misericordioso y mandó unos ángeles que lo sacaran a la brava. Pero no fue la bendición igual. Porque hay que tener valores. Demos gloria a Dios. A tener, hermanos, un corazón libre de enojo y un cuerpo libre del mal. Ese versículo que sigue ahí en el capítulo 11 dice: quita pues de tu corazón el enojo
y aparta de tu carne el mal. Quita de tu corazón el enojo. Eso es valor. Haga una ecuación simple, sencilla. ¿Cómo era su temperamento cuando usted no había venido a la iglesia y cómo es ahora después de bautizar? Si ha cambiado, entonces usted se está dejando meter en el molde de Dios. Pero si usted dice, no, es que así me crié yo y así soy yo y el que le guste bueno y si no, chao. Pues entonces, hermano, ahí sí, apaga y vámonos. Porque si usted no se deja meter en el molde, usted era peleonero y sacaba la puñaleta patecabra y la peinilla y le tiraba más, lo que fuera y hacía todo. Eso era ya en el mundo. Pero aquí usted es un hijo de Dios. Aquí la gente tiene que decir que el evangelio cambió a esa señora, cambió a ese señor. El evangelio a esa persona la formó diferente. Porque el evangelio tiene que producir unos valores morales y espirituales. Amén, amén. Aleluya. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque ahora somos hijos de Dios. Obedecer y honrar a los padres. Porque esto tiene promesa, bendición y larga vida. Efesios 6, 1 en adelante dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Yo crecí aborreciendo a mi padre. Mi mamá me contaba unas historias de mi papá que yo decía: si lo encuentro, lo levanto. Perdón. Yo no quería saber nada. Porque desde niño mi mamá me dijo que él había sido malo. Mi mamá estaba en embarazo de mí y él hacía trabajar en la finca, cargando leña, haciendo cosas, haciéndole de comer a los trabajadores, era injusto. Y me hablaban cosas muy duras y dije: no sé, Señor, no puede ser mi papá. Pero cuando llegué al Evangelio y leí este pasaje que acabo de leer, y mi perspectiva cambió. Y yo no puedo ser así. Puede que él se haya portado mal, pero yo ahora soy un hijo de Dios. Si mi papá no me dio ejemplo a mí, pues yo le puedo dar ejemplo a mi papá. Y de verdad les cuento, y aquí mi esposa sabe que me fui a buscarlo y lo encontré. Él nunca me buscó, yo fui a buscarlo y lo encontré, ya como con 25 años, y me hice amigo de él y me saqué eso del corazón, porque es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios viva aborreciendo al otro? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no sea capaz de amar a su hermano? Eso es un antivalor. Y aquí tenemos que hablar de valores. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Este manual de relaciones humanas nos enseña a ser padres que educan con amor y disciplina a los hijos. Capítulo 6 de Efesios, verso 3: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Valores morales y espirituales. ¿Cómo se pueden criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor? Solamente estando nosotros metidos en el molde. Usted no le puede exigir a su hijo que sea un buen cristiano si usted no lo es. Porque uno enseña más con el ejemplo que con las palabras. ¿O qué, hermanos? Yo desde aquí les puedo dar un sermón bien bonito a ustedes, pero después me ven por allá enredado y dicen: tan bonito que predica, pero no le creo ni con un escapulario en la mano. ¿Ah? Entonces se enseña más con el ejemplo. Amén, amén. Y para enseñar y para criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor, nos toca tener valores morales
y espirituales. Hay que practicar el perdón. Tiempo nos queda faltando para hablar. Capítulo 18 de Mateo, verso 21 en adelante. Eso es largo de explicando. ¿Cuántas veces dijo él antes, otros versículos antecitos? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7? Digo, hasta 70 veces 7. Y después entra la parábola, entra el ejemplo, el simil, y dice todo lo que allí aparece, ¿no? Uno que le debía tantos y que vino y lo quería ahorcar y no le quería pagar. Y entonces le dijo, perdóname, espérame que yo le pago todo lo que le debo, y dice, le perdonó la deuda. Y después salió y se encontró con el otro que le debía menos y no le quiso perdonar. Entonces, hermanos, el perdón es uno de los valores importantes en la vida de un creyente. No se puede concebir un hijo de Dios que no perdona. No puede ser. Alguien de pronto vive una situación complicada con esto, hay que orar a Dios. Sí, amén, amén. Hay que mirar qué se hace. Porque vea, hermano, yo tengo que ser sincero y decirle lo que la Biblia dice. Una persona que no perdona no espere ir al cielo. Amén, amén. El Señor dice, porque si no perdonan las ofensas a sus hermanos, ¿qué dice el Señor? Yo tampoco. ¿Dice o no dice la Biblia? Yo tampoco les perdono. Entonces, ¿cómo hace usted para vivir con la esperanza de ir al cielo si no es capaz de perdonar? Usted todavía le recuerda la ofensa que le hizo su esposo o su esposa hace 50 años. Dice, acuérdese que hace 50 años usted me la jugó. Y si no le ha podido perdonar, y si no ha podido perdonar las ofensas, ¿cómo hacemos? Aquí hay que poner en práctica los valores morales y espirituales. Amén, amén. De esto hay mucha tela para cortar. Gracias a Dios, aleluya. Pero voy a dejar hasta aquí. Vámonos de este culto pensando que necesitamos meternos en el molde de Dios. Todavía nos faltan cositas. A mí me faltan. Amén, amén. Yo quiero que el Señor me permita perfeccionar más cosas, dejar más cosas, ser mejor ejemplo. Aquí hay gente que está mirando en nosotros alrededor. Sí, amén. ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que somos? Amén. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Qué